Hola, soy la pastora Lisette Echavarría. Bienvenida a este espacio donde hablamos de sanar, donde hablamos de transformar y hablamos de lo que nos duele. En Serio Podcast, un espacio donde tu alma y tu propósito tienen voz. Gracias por estar ahí. Señores, me acompaña una mujer que yo pudiera decir tantas cosas. Yo me siento privilegiada. Yo me siento así como esta camisa, contenta, feliz. Me siento así encendida porque es una mujer que donde llega como que activa, remueve, revolotea, trae chispa. Una mujer que, ay Dios mío, que no encaja. Ella no encaja. Donde Michelle llega, transforma. Es una mujer disruptiva, pero no porque es rebelde, sino porque cuando escucha la voz de Dios, ella no le va al sistema, ella no ve límites, ella sencillamente rompe esquemas, rompe los moldes. Señores, con nosotros, Michelle Bulú. Ay, Ay, Dios Michelle, qué lindo mío. tenerte aquí. Ay, a mi Yo me amada. siento, ay, yo no sé, muy contenta y Yo creo también. que todas las personas que nos van a escuchar, que nos van Amén. a ver, van a recibir muchas Yo sé que directrices. sí. Amén, Amén. Gracias, amén, gracias por amén. invitarme, gracias por compartir este día tan lindo, esta tarde tan hermosa. Gloria a Dios. Señores, Michelle es coach, es madre, es conferencista, Mm. es líder, es cineasta. Le gusta mucho la radio. ¿Y ¿Qué cómo te más sabía eso digo? de cineasta? Yo se lo había dicho alguna vez. Ah, que yo te investigue, mi amor. Ay, Dios mío, también tu hogar de refugio, que por Sí, mucho tiempo sí, trabajaste. sí. Así que yo quiero esa Michelle aquí que le hable a las mujeres, que podemos ser diferentes y obedecer a Dios. Es que yo creo que el tema principal y esa palabra de ser disruptivo, a mí me gusta y realmente esa palabra es la que usted me dice siempre a mí. Entonces, yo realmente me apropio de ella y como bien dice, es cierto, yo creo que para ser disruptivo no tenemos que ser desobedientes a Dios, o sea, al contrario, yo creo que todos los hombres y las mujeres de Dios en la historia que hemos venido viendo en la Biblia y en la vida misma, han tenido que ser disruptivos, porque una persona que se quede como en la misma dinámica y en la zona de confort, pues evidentemente no tiene la capacidad de interrumpir lo cotidiano. Y yo creo que Dios nos llama a que nosotros seamos esas personas que realmente interrumpamos lo que está sucediendo y lo normal para poder dejar una marca, para poder dejar un legado, para poder llegar, para poder tocar, para poder hacer lo que Él quiere. Tú sabes que en estos días estuvimos reunidas Sí, y me contaste muchas cosas de tu vida sí. que yo no sabía. Y desde jovencita, señor, esta mujer es una tremenda, valiente. Voy Los a no llorar a ella ya. la retan, los no la retan. Sí, O sea, tú le dices un no a Michelle y es decirle, vamos arriba. Y si Dios le habló, ni te cuento. Entonces, es una mujer que inspira, es una mujer con un legado hermoso, con tres muñecas preciosas, con un esposo que yo le digo a él que él es su cómplice. sí, Y definitivamente. la verdad, Michelle, que tener un esposo que sea nuestro cómplice, yo creo que es un plus. Totalmente, definitivamente es mi cómplice. Somos cómplices desde los 15 años. O sea que Desde los 15 sí. años. ¿Y cómo fue, o sea, cómo te diste cuenta de que tú podías ser líder, coach, conferencista? ¿Cómo nació eso? Cuéntanos un Yo poquito. creo que yo no me di cuenta nunca, simplemente Se fue dio. sucediendo, sí, porque yo creo bueno, Dios nos permite, nos coloca como en posiciones que nosotros no tenemos opción. A mí nunca me ha dado opciones, o sea, es como que estás aquí, tienes que hacer lo que te toca. Nunca he tenido la opción de decir que yo no puedo. Siempre tengo que hacerlo obligatoriamente. Nunca. Entonces, sí, ser líder es algo que ha sucedido solo. Es que nunca, yo sí, claro, uno se capacita, uno aprende, uno se entrena, uno se certifica y todo lo que uno hace para poder aprender cómo ser cada día su mejor versión. Sin embargo, yo creo que aunque el líder también se hace, también nace. Wow.
Sí, porque tú me estás hablando que desde 15 años tu esposo Sí, es tu cómplice. sí. Pero desde los 15 años, entonces quiere decir que ya Michelle, señores, yo no estoy diciendo que Michelle es grande en edad, jamás. Sí, tengo 44. Ah, bueno, lo podemos decir, ¿verdad? Sí, Y claro. en aquel tiempo, Michelle, o sea, ser tan atrevida, Sí. ser tan arriesgada, eso me imagino que tú fuiste, ¿qué? Disruptiva, tú fuiste diferente. Cuéntame de ese Mire, eso, tiempo. mi papá realmente me educó de una forma tan particular porque mi papá y yo teníamos una relación muy especial, ya él falleció en el 2019, pero él me educó para que yo aprendiera a tomar decisiones. Él nunca me dijo, es blanco o es negro, no, él me dijo, ¿qué tú quieres? Y yo, niña, yo decía, pero este señor no me puede dar una orientación o decirme, haz esto y ya. Nunca fue así con mi papá. Mi papá me decía, yo le dije a mi papá cuando tenía 14 años, papi, yo quiero conducir el carro, ya yo aprendí a conducir a los 12 y él me compró un carro a los 15, pero antes de que él me comprara un carro, había un carro que era mecánico de mi casa. Y yo le digo, yo quiero manejar el carro mecánico. Me dice, ¿tú sabes? Y yo, sí, claro que yo sé. Y él me dio Pero la, nunca le había puesto las no, manos. nunca. Y él me dio la llave y yo salí en el carro, O sea, que tú ¿entiendes? tuviste un padre que creía en ti. Totalmente. Entonces mi papá me daba la libertad de escoger. Él no me impuso nunca nada. Después de adulta, bueno, cuando ya yo crecí y me di varios tropezones, porque el tener que tomar decisiones hace que tú te tropieces muchas veces para tú aprender cuál es el camino que tienes que seguir. Yo decía, pero ¿por qué mi papá nunca me dijo que no? Y realmente luego, en comunión con Dios, en una oración en la que yo le reclamaba al Señor, pero tú me hiciste así, Señor, porque que todo estos problemas que yo tengo, porque tú me hiciste así. Y mi papá tampoco me ayudó. Sí, tu papá fue el papá perfecto. Ese era el papá que tú Wow, necesitabas. tremendo. Porque te Entonces, habría gustado como que él te dijera más no. claro, totalmente. Yo quería como que me prohibiera cosas, pero sin embargo, mira, yo nunca fui como que la rebelde, la no sé qué, o sea, yo sí era decidida, pero nunca fui la rebelde ni la hija perdida en el universo, no, no, no. Yo sabía lo que tenía que hacer porque él me educó así, él me educó de esa manera. Entonces, yo aprendí. Y en este engranaje, ¿dónde entra entonces? Porque tú te casaste muy joven. Bueno, Juan José y yo nos conocimos a los 15 y nos casamos a los 21. Nos casamos porque yo me iba a estudiar fuera del país, me iba para Alemania, y entonces él dice, ay, yo me voy contigo. Yo no, mi amor, tú no te vas conmigo sin casarte. Entonces no nos casamos y después nos vamos. Si no, no. No, si no hay boda, matrimonio, porque boda no, yo nunca celebré boda. Nos casamos y así fue que nos fuimos. ¿Y dónde entra la fe aquí? Porque yo veo, si yo pudiera pensar, por ejemplo, en ti así por lo que veo, yo pudiera decir que tú pudieras ser una persona bohemia, tú pudieras ser una persona que no debería tener raíces fuertes. Veo, Sí, como libre, ¿verdad? como muy libre, como un alma libre. Bueno, Sin embargo, ¿un matrimonio de cuántos años? 20 y pico ya. Sí, Tres hermosas muñecas. sí. ¿Y dónde entró la fe aquí? Mira, realmente yo creo que yo tuve una conexión con Dios toda mi vida, antes de yo conocerlo ya como lo conozco, como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Pero tuve una conexión con Dios toda mi vida. Y de hecho mi mamá me decía que cuando yo nací, a ella le susurraron mi nombre. Oh, wow. Y yo me llamo Angélica Michelle. Entonces ella decía, a mí me susurraron tu nombre y me dijeron, yo soy el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y te mandaron a poner el nombre así. Oye, Y yo dije, bueno, pues está bien. Ángela Michelle. Angélica Michelle. Y yo, bueno, yo crecí como con esa historia, pero mi mamá era católica, mi papá viene de un origen judío, es judío de raíz de verdad, o sea, porque nació en la Segunda Guerra Mundial, llegó al país por Sosúa, su familia, y bueno, nos establecimos en República Dominicana, pero se establecieron ellos, y por ende yo. Pero mi papá nunca fue un hombre religioso, pero sí era un hombre de fe también. Yo recuerdo que él tenía inclusive una Torá pequeñita, pero yo ni entendía nada, por eso estaba en hebreo, yo no entendía nada. Y a los 15, 16 tuve un encuentro con el Señor muy fuerte, pero como que después pasó. Entonces, cuando mi mamá se enfermó de cáncer en el
2003, mi mamá se enfermó de cáncer y duró 3 años enferma. Bueno, se recuperó, volvió y se enfermó hasta que falleció en el 2006. Ahí yo recuerdo que yo estaba en mi casa en una fiesta, yo trabajaba en cine en ese tiempo, y llega un amigo que había sido del mundo del cine también y era maquillador y no sé qué y no sé cuánto, lo voy a decir, Jochi Campuzano, que Ujú. era un espectáculo él y bueno, el señor lo rescató. Y él llega a mi casa, él vivía en mi mismo edificio y me dice, Michelle Molún. Y yo, "Ujú, ¿qué quiere este ahora?" Porque él venía y me ponía CD, en ese tiempo eran CD por debajo de la puerta, CD cristiano y no sé qué. Pero yo estaba muy ocupada en ese tiempo para yo ponerme a pensar en fe. Y él, Y el mundo que tú manejabas claro, también era un mundo sí, era fuerte. muy fuerte. Y él entró a mi casa y me dijo, Dice el Señor que si tú no vuelves a Él, que viene un hecatombe para tu vida." Y yo, ay, sí, Jochi, bye, bye. Yo tenía una cena en mi casa. Te dio una sentencia, Él llegó fue. a la cena en mi casa con todo el mundo ahí, o sea, y todo nadie cristiano, ok. Y yo, bye, Jochi, bye. Bueno, efectivamente, ahí comenzaron los problemas, como a los 6 meses. Mi mamá se murió, Juan José y yo no comenzamos a separar, no íbamos a divorciar, duramos 2 años separados. Y en ese tiempo, yo conocí al Señor. Pero entonces entendemos que tenemos un Dios que destruye para que le sirvamos. No, yo no creo que Él destruye, yo creo que Él llama la atención para que nosotros, para que nosotros rectifiquemos el camino por el cual vamos caminando. ¿Y qué significó para ti esa muerte de tu madre? Fue muy duro, realmente debido al tipo de crianza que yo tuve, yo me creía una mujer muy dura, y que mujer, tenía 25 años en ese tiempo, una persona muy dura y yo ni lloré ese día de que mi mamá se murió. Yo vine a hacer el duelo al año. Entonces ahí fue Un como que año me cayó como el después. 20. Claro, no era porque no me doliera, sino porque la vida tenía que seguir. O sea, yo como que, Eso era lo que tú pensabas. sí, O sea, tú estabas en piloto automático. automático. Entonces Tú corre, corre, corre. ahí, ¿Y hoy tú eres así todavía? no, no, para nada, ya no puedo, no tengo ni fuerza. O sea, ya esas emociones se han ido Sí, 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 trabajando, sí, 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 ya tú te das totalmente. el permiso de sentirlas. Claro, claro, con el debido cuidado, porque evidentemente es un patrón de conducta de toda la vida y también un tipo de comportamiento que uno adquiere. Entonces tú tienes que cuidarte y saber, espérate, o sea, no es por aquí, vamos a darnos el chance, vamos a darnos el permiso de sentirlo para entonces poder, pero no es tan fácil tampoco. O sea, O sea, buscar esa Michelle no es tan fácil, no se encuentra. Sí se encuentra, pero tengo que estar en mi paz, o sea, en un periodo de paz. Y yo la busco esa paz continuamente. Entonces, hay cosas ya que uno va dejando en el camino para uno poder encontrar ese momento de reencuentro con uno mismo. Porque yo me atrevería a decir, tú me corriges, que también en el medio que te desenvuelves y lo que haces, Ujú. muchas veces nosotros tenemos que mantener a veces posturas. Sí, Entonces, realmente ¿cómo tú sí. desconectas a Michelle de esa Michelle que tiene que mantener una postura que es resolutiva, que la ven disruptiva, que es piloto automático, que no descansa, que se lleva el mundo por delante, que siempre está sonriendo, siempre Es está fuerte, resolviendo? sí, es fuerte, es muy fuerte, pero por eso mismo, y debido a haber aprendido tanto a mis 44 años, ya que he aprendido bastante, sí, yo he decidido ir dejando cosas que me llevaban a ese piloto automático, que me llevaban a esa Michelle que tiene que estar todo el tiempo en modo resolver, porque es que no puede ser. ¿Con qué chocaste? Porque yo sé que hay muchas mujeres que nos están mirando y se están identificando Ujú. de ese piloto automático que nos mandan, sigue para adelante, límpiate y sigue caminando. Ay, Sigue. Sí, 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 bien es cierto. sí, Ahora bien, ay, me duele. claro, ¿Qué hago con mis emociones? claro. Donde Michelle choca y sale esa Michelle humana, Ujú, real, ujú. la verdadera Michelle, que se quiebra, que llora, que dice, guay, 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 guay. No puedo más. Esa Michelle vuelve a surgir, porque ella surge por épocas, pero ella volvió a surgir ya para quedarse en el 2022, en mi segunda quiebra económica. Entonces ahí o sea, fue muy difícil, fue muy, muy duro. Yo tuve una quiebra fuerte económica, o sea, teníamos 5 empresas y las 5 empresas fueron las 5 ta, 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 en orden, así cayendo una tras otra. Y yo no podía hacer nada.
O sea, segundo quiebre. Sí. El primero fue en el 2006, después de que mi mamá falleció. Yo trabajaba en cine, tenía mi empresa de cinematografía, Lupa se llamaba, y teníamos también una empresa de eventos con 25 años. Y nos Todo eso en iba, Santo Domingo. sí, Santo Domingo nos iba súper bien, muy, muy bien. Pero cuando mi mamá murió y cuando le puse el divorcio a Juan José, O sea, tú le pusiste el sí, sí, divorcio. O yo se lo sea, puse. Comenzaron los problemas y ahí comenzó como esa debacle de todo. Y evidentemente yo tenía 25 años, o sea, ¿cuántos hijos tenías en ese momento? dos, Miranda Dos y Chloe, niñas. eran bebés. Entonces era mucho y yo no podía. Entonces en ese tiempo yo conocí al Señor de manera profunda y duré 7 años sirviéndole al Señor solamente, sin trabajar. Pero ¿cómo? Una mujer como tú, tan de adelante, ¿cómo tú pudiste durar Yo me 7 rendí, años? yo me rendí. Y yo me rendí Es tanto. un tema de Sí, rendirse. yo me rendí. Y yo me rendí tanto que en el 2014, cuando el Señor me dice, mira, amiguita, actívese ya que vamos a la calle, ya vamos el Señor me dijo tal cual, así, a través de un pastor que yo amo mucho hoy, que lo amo hace muchos años, Yacer, Pastor Yacer, me dijo, Michelle, ¿cómo él habla? Michelle, el Señor te dice que Él te manda para Babilonia de nuevo. ¿Y yo qué? No, yo estoy muy bien aquí. Porque esos 7 años son los que estaban aquí en Santiago. Yo me mudé para Santiago no, yo me mudé para Santiago en el 2012. Yo duré en Santo Domingo, pastoreaba en una iglesia, pastoreaba un grupo de jóvenes. Porque también eres pastora. Sí, sí, gracias. No por elección, Sino por pastoreaba un grupo, llamado. sí, sino por llamado. Pastoreaba un grupo de jóvenes y en una iglesia. Y ahí mi pastor en aquel momento pues nos envía para Santiago en el 2012. Y yo estaba en mi servicio pleno, o sea, bueno, yo ahí estudié psicología, me hice coach y trabajaba todo el tiempo en la obra. Teníamos una fundación, Cabot, se llamaba la Fundación Cabot, que era una fundación de niñas víctimas de prostitución en las terrenas. Y trabajábamos con eso y yo estaba feliz. Yo digo, yo trabajaba y peor que secular, ¿eh? Ya con tu esposo, Sí, sí, ya no se ya nos hablaba de habíamos divorcio. Ya no restaurado. se hablaba de divorcio. No, el Señor nos restauró en el 2009 y bueno, estábamos totalmente restaurados y estábamos trabajando en el ministerio. Él sí trabajaba en una empresa, él trabajaba en una empresa en Santo Domingo, después lo trasladaron aquí. Y yo, cuando me dicen a mí que tengo que volver a trabajar para afuera, y yo, ¿pero por qué? Yo no quiero. Pero de verdad que tú estabas feliz ya habiendo Sí, entregado y apagado todas esas luces. sí, yo estaba muy feliz, muy feliz. Yo estaba completamente feliz, pero lo que no me gustó fue esa parte que me dijeron ahora. Entonces así comenzó a suceder todo para empujarme entonces a moverme a esa nueva Entonces pudiéramos decir que postura. tú eres los extremos. Sí. Dejas, entonces ya después Sí, te ahora estamos conectan, buscando el equilibrio. o sea, que te conecten. Entonces Sí, arrancó Michelle. sí, 7 empresas. sí. Pero Cinco. 5, yo te conocí en ese tiempo. Me conociste en el 2014, 2015, cuando pusimos Rediseñate Radio aquí en Santiago. Claro, Sí, ya yo claro. tenía Ríos Media Group, que era Sí, la agencia. claro. Bueno, la agencia de marketing de nosotros siempre estuvo, porque lo que pasa es que yo la puse al servicio de la iglesia solamente. Pero estaba desde el 2009 estaba activa. Y ya en el 2014 ya estaba trabajando secular full. Entonces, señores, de la nada, ella me dice, surprise, me voy para Punta Cana. Sí, en el Y yo, 2017. pero Michelle, pero no estoy entendiendo. Apenas está en Rediseñate, estás con unos cursos buenísimos de Ujú. Ajá, coaching. Rediseñate Yo se me llamaba recuerdo, también. sí, bellísimo. Sí, Entonces, de repente, recuerdo que hasta nos juntamos en KGB. sí. Me voy Nos para Punta desayunamos, Cana sí, y yo me quedé, what? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Me voy para Punta Cana. Ok, sí, entonces llegaste a Punta Cana. sí. Llegué a Punta Cana, duré 8 años en Punta Cana. Ahí exploré otras áreas que yo no conocía, pero que se me fueron dando. Yo llegué a Punta Cana tranquila también. Yo siempre llego tranquila. Es que me provocan. Y a ti que no hay que decírtelo mucho, ¿verdad? Yo llegué, tenía la agencia de marketing que la trabajaba Juan José, tenía el consultorio de psicología y de coaching.
y el centro de coaching, y dábamos talleres, charlas, etcétera, todo lo que ya yo hacía. Y estando ahí, pues uno de mis clientes, que era un cliente importante para mí de la agencia, me va conociendo y me hace una oferta en el 2019 y me dice, en el 2019 entonces es cuando mi papá se enferma y fallece también. Wow. Entonces yo estaba bien agotada, Pero siempre que viene un sí, quiebre, ha venido un quiebre cuando ellos se han ido. wow. Y mi papá era una pieza mi mamá era una pieza muy importante, por supuesto, pero mi papá y yo éramos mi papá y yo. Y él, cuando papi se enferma y fallece, en ese tiempo yo había traído al país a Daniel Javif. Que también fue. Sí, traje a Daniel Javif al país y papi en pleno cuidado intensivo y yo con el evento en el medio y todo, una pela. Entonces fue un desgaste emocional muy fuerte. Y el que era mi cliente me ofrece que cierre mi oficina y que queme mis barcas y que me dedique a trabajar con él. Ese señor, que todavía hoy es una persona muy importante para mi vida, él era como un papá también. Entonces quizás yo hice ¿cómo se diría esto? Lo cogí como mi papá. Lo, Lo lo, adaptaste. sí, sí, lo adopté como mi papá y él me decía que yo era su hija. Pero ¿dónde está el equilibrio aquí, familia? Es que mi familia siempre ha trabajado conmigo. O sea, nosotros siempre hemos trabajado en O sea, clan. ustedes en clan, Sí, una tribu. siempre. O sea, Juan José y yo trabajamos juntos desde el año 2016, que él dejó de trabajar para otras empresas, trabaja en nuestra propia empresa. Y las niñas eran niñas, pero siempre trabajaban también. Salían del colegio e iban a la oficina a trabajar con nosotros. Yo las enseñé y Tremendo. las entrené. Y trabajaban y manejaban clientes. Y hoy por hoy ellas lo dicen y lo agradecen. La chiquita, que es la más Débora, ella dicen, tú a Débora no la ponías a trabajar como a nosotras. Siempre hay uno. Sí, pero ellas trabajábamos como familia. Entonces, realmente, por eso estamos siempre juntos. Y una pregunta, Michelle. Tú dices que tuviste un quiebre de 5 empresas. Sí, Eso es en Punta Cana. sí. Si hoy tuvieras que hacer algo diferente, ya teniendo la experiencia y personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Ujú. ¿qué tú le pudieras aconsejar? Mira, primero que no se abran tantos frentes a la vez, que eso es nefasto completamente. Segundo, que no inviertan tanto. Esto va a sonar fuerte, pero es la verdad. Es mi experiencia y lo he vivido. No inviertan tanto en personal al principio. Al principio hay que ponerse las botas y trabajar tú full todo el tiempo hasta que las cosas evolucionen. O sea, no le delegues las ventas de tus negocios o de tu negocio a una tercera persona. Wow, poderoso. En un Y principio. algo muy importante, ¿y dónde está Dios aquí? Porque ese Dios que te llamó, Ujú, ese Dios que te envió a Punta Cana, entonces es el mismo Dios también ujú, que permite que tú quiebres. ujú. El mismito que viste y calza. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Mira, yo creo que yo estaba volviendo sin darme cuenta, porque es un patrón de conducta, a meterme en ese nivel de velocidad, pero yo tenía años, porque ya yo tenía en Punta Cana nosotros formamos la iglesia Cabot, la comunidad, una iglesia grande, bonita, que iba bien, y yo estaba en paz con todo, yo estaba sirviendo al Señor, tenía mi trabajo, etcétera. Pero en ese trabajo que yo estaba, donde yo volví cuando yo me fui, mi papá falleció, que me entregué en esa empresa, me hicieron directora general, llegué a una posición muy alta, ejecutiva, y luego estando ahí, yo no era muy feliz, que digamos, porque yo no soy Michelle la empleada, nunca lo he sido. Pero viene una propuesta de una persona también muy importante, entre comillas, en el mundo de los negocios, y me hace una propuesta enorme. Y como yo estaba esperando una barca para salir de esa empresa, yo dije, bueno, tal vez esta es Te la barca. Me montaste monté en la barca, en la pero barca me equivocada. monté en la barca equivocada. No fue que no Ahí entraron oré. tus emociones. Yo no sé, yo creo que el Señor lo permitió de verdad, porque yo oré bastante. O sea, no fue una decisión ni precipitada, ni impulsiva, ni nada, para nada. Pero en ese interín, yo voy a decir claramente que creo que cometí ese error. Yo me perdoné hace tiempo porque yo me doy duro yo misma, yo me doy durísimo Te si castigas. yo me castigo. Y yo me castigué por años por ese proceso. Pero yo con ese señor duré 1 mes y medio solamente. Entonces, cuando salí de ahí, pues tenía que continuar. Y yo tenía, las empresas de nosotros, era una empresa que era de catering,
que la pusimos para ayudar a una de las empleadas que yo tenía, que ella era víctima de abuso, y ella era la chef, y la pusimos a ella, pero delegué la venta en otra persona, en otro equipo, que no fue factible, no funcionó. Y mi enfoque no estaba en ello, yo estaba en la parte administrativa full, porque era demasiado frente abierto. Teníamos la inmobiliaria, bueno, se rediseñó y cambió. Teníamos, aparte de eso, también me asocié con una veterinaria y le invertí capital a la veterinaria. Un coworking también, porque también construimos una oficina muy grande y muy chula. O sea, que en pocas palabras tú te abriste cuántos frentes. 5, y se explotaron los 5, Claro. uno tras otro. Y ya recogiendo, ¿verdad? Ujú. Porque ya tú estás en una nueva temporada. Sí, sí, ya. Donde tú te has rediseñado. Y señores, ahora se nos va para España. Pero de eso vamos a hablar después. Sí. Entonces, ¿qué tú le pudieras decir ya cerrando a la mujer? Ujú, Porque tú eres una mujer de fe, ujú. una mujer que conoce al Señor. Y a veces tomamos decisiones por nosotros. Y de verdad, Michelle, yo no me atrevería a decir que fue o no fue Dios. Pero a Claro, veces nosotros tomamos decisiones creyendo que es Dios. claro, Y nos equivocamos. claro, Y es válido, se vale. totalmente. Mujer, te equivocaste, es válido. Claro, Lo importante aquí es ser responsable, sí, tomar compromiso y seguir. y seguir. Ujú. Por lo Recoger, pronto, sigues con tu familia, sí, gracias a sigues con tu Dios. esposo y siguen siendo tus cómplices. Sí, totalmente. ¿Y cuál es el sentimiento que pudieras expresar ahora que te vas entonces ahora a España? Realmente gratitud, gratitud, porque el proceso que hemos estado viviendo luego de esa situación tan engorrosa que fue en el 2022, 2023, 2024, hasta el 2024 estábamos nosotros todavía pasándola complicado con ese proceso, pero el Señor trajo calma, trajo sosiego, ¿Restauró tus finanzas? restauró, ha ido restaurándolas muy, muy, muy poderosamente, de una manera que solo Él puede hacer. Y obviamente con ideas creativas que Él nos da. Y bueno, nos ha ido restaurando las emociones, la fe. Nos ha sacado de la depresión, porque sí me metí en una depresión fuerte en También. ese tiempo, claro, porque fue muy duro. No tenía por qué ser así, pero fue. Y yo lo veo como una enseñanza, entonces ahora yo vivo más simple. ¿Y quién es la Michelle que va a España? Michelle simple, tranquila, sin tanto. Yo tenía la opción de irme a otro país que se vive a la velocidad a la cual yo estoy acostumbrada, pero yo no quise. Tomaste una decisión Sí, de totalmente. aquietarte. De aquietarme. De no dejar que el ego actúe, Muy que es poderosa. importante el ego, ¿eh? El ego es importante, pero hay que saber gestionarlo. Sí. Bueno, señores, aquí tenemos una mujer disruptiva, una mujer que no encaja, transforma. Sin embargo, ha tenido caídas, ha tenido quiebre, ha tenido propuestas de divorcio. Y Ujú. cómo el Señor ha ido restaurando su vida y hoy, tantos años después, todavía conserva su matrimonio y ahora se acerca a una nueva temporada de una Michelle cumpliendo con el propósito, la asignación conectada al diseño por lo cual ha sido creada. Que Dios te bendiga y mujer, adelante. Se puede ser creativa, se puede ser mujer de negocio y se le puede servir al Rey de Reyes Así y es. Señor de Señores. Así Michelle, es. gracias. Gracias, mi Gracias amada. por este espacio tan bello, por este Gracias. tiempo. Gracias a tu público, gracias a ti, gracias por traerme. Te amo mucho. Y yo a ti.